Estamos en el estudio de Cable Cop, Canal 2 Cooperativo de Emilio Beunge, con la presencia de Valentino Costamaña y Manuel Yeregui. Tuvieron una experiencia, yo diría linda, por no decir otra palabra más espectacular o que quede mejor, ¿no? Pero de haber viajado a Europa. Nos gustaría, a ver, quién de los dos comienza a contestar alguna de las preguntas. Nos gustaría que nos estén relatando de dónde salió la idea y cómo comenzó la posibilidad de este viaje. Bueno, gracias Luis, gracias a la cooperativa. Todo empezó en el planteo de la profesora Luciana de inglés. Estamos en una clase, nos pregunta si nos interesaba la idea de ir a Londres. Y ahí, entre el grupo nuestro, empezamos a charlar, a imaginar cómo sería todo, y hablamos con nuestros papás, nuestra profesora también habló con nuestros papás, y bueno, dimos el sí tipo 5 meses antes de todo, que fue del 23 de junio de este año al 7 de julio. Empezamos a organizarnos, a juntar dinero, digamos, porque en Argentina para conseguir moneda internacional estamos medio complicados, ¿no? Con esfuerzo pudimos medianamente conseguir un sueño, porque era sueño nuestro estar yendo inglés desde chiquito, hablando un idioma solo en Argentina. Sería ideal y como un sello la experiencia practicar en otro país, que es eso lo que fuimos a hacer. Fuimos a un centro de estudio británico, ahí situado en Londres, y ahí, bueno, todas las mañanas íbamos y mejoramos el idioma, y a la tarde recorríamos sitios de referencia de la ciudad de Londres. Y Manuel, ¿cómo fue el viaje? ¿Salida de Buenos Aires y alguna escala o directamente a Londres? Fuimos directo a Londres. La ida para mí se hizo muy larga, generalmente porque no podía dormir, pero bueno, eso es parte mío. Pero no, fue directo y llegamos temprano, o sea. Sí. Llegamos temprano, fuimos al hotel directamente. Ahí me acuerdo que cuando íbamos en la autopista siempre los autos eran de alta gama, todos. Eras común ver Ferraris, Porsche, todo así, entonces estábamos re asombrados. Después, ahí llegamos al hotel, nos dejamos nuestras cosas, conocimos el hotel. Llegó la noche y al otro día fuimos a la escuela, conocimos, nos quedamos 1 hora nomás de clase porque el primer día habíamos conocido, y ahí arrancamos con el recorrido. Ahí comenzamos el recorrido, dice Imanol. ¿Y cómo era un día en Londres de los que estuvieron? Un día, bueno, el primer día ya recorrimos Covent Garden, que es una peatonal famosa ahí en Londres, dentro de todas las peatonales que tiene. Ahí era todo para hacer compras, las mujeres con todo lo que es maquillaje, tiendas de deporte, todo eso. Bueno, después a la semana, dentro del mismo programa que teníamos todos los días, salíamos de la escuela, almorzábamos y íbamos visitando a media de la semana. De las 2 semanas teníamos distintos lugares, combinando sitios históricos con sitios comerciales, ¿no? Ponerle que un día fuimos al Parlamento y al otro día íbamos a Oxford Street, íbamos a London Eye, y al otro día íbamos a Regent Street, también, que otra calle peatonal. Íbamos combinando todo eso y era espectacular, porque un día nos relajábamos y conocíamos un poco, después al otro día le dábamos con todo al shopping, todo contrastando. Y Manuel, de acuerdo a lo que va contando él, fue todo, o sea, todo parecido a lo que contaba en este último momento Valentino, o fueron cambiando el itinerario, fueron cambiando cómo fueron desarrollando los días. No, generalmente eran así como él decía, era un día ir a visitar, conocer, y quizá en el mismo día, después de ese recorrido, íbamos a peatonales donde siempre se compraba, o directamente hacíamos un día de recorrido y el otro día sí
era un día entero de peatonal. Que nos daban entre 2 y 3 horas para ir a comprar y ver todo. Y era así, siempre. ¿Cómo era, o sea, cómo era la organización de esto? Porque digo, a ver, ¿andaba alguno con ustedes? ¿Alguien que mandaba, comúnmente se dice, como mandaba la batuta, o era el dueño de todo lo que estaba organizado? Fuimos con una empresa de viajes, particularmente de estudios, que se llama UK Partners. Ya desde Seiza había un punto de encuentro. Ahí, ponerle que 5 minutos antes de entrar al check-in, apareció un coordinador, Jonathan, que fue el coordinador que nos iba a ir guiando desde que nos encontramos ahí hasta que salíamos de aduana a la vuelta. Todos los días siempre nos contaba todo, estaba todo el día tirando manotazos para ver si estábamos todos, muy, muy seguidor nuestro, o sea, no se nos despegaba de encima. Sí, siempre que íbamos a los lugares importantes, ponerle que nos explicaba un poco la historia o lo que se podía llegar a encontrar ahí, lo que podíamos llegar a ver, y ponía un meeting point, un punto de encuentro ponerle que si íbamos a las 4 de determinado lugar, nos daba 2 horas para estar por ahí y tipo a las 6 teníamos que estar todo ahí para enganchar el subte y llegar a tiempo y a horario para cenar en la residencia, viste que se cena temprano. Había que ser puntual, pero sí, siempre estaba Jonathan para nosotros, para cualquier duda, si nos perdíamos, teníamos su teléfono, muy, muy conocedor, muy sabedor. En Londres, en un horario determinado distinto al nuestro, ¿no es cierto? Un poco más temprano según las costumbres de ellos. Y después, ¿había salida anoche o ahí se terminaba prácticamente el día? ¿Se tenían que entretener entre ustedes? Bueno, la cena arrancaba 6:30, que obviamente estaba de día, era como una merienda para nosotros. Y hubo solamente 2 o 3 días que hicimos recorrido a la noche, que fue para ir al... ¿cómo era? London Bridge. Támesis, el London Bridge. Sí, London Bridge. Y son, sí, 2 recorridos nada más a la noche. Pero después era la cena, a esa hora, entre las 6:30 y las 9 máximo, ahí cerraban. Y después, cada cual a su habitación y a bañarse y a dormir, para estar despiertos temprano todavía para la escuela. Aparte de los lugares que estaba comentando, y a lo mejor para el gusto de los futboleros diría, podríamos haber ido a un determinado estadio. Para algún gusto tuyo podría haber sido diferente. ¿Eso no lo pudieron concretar? No, estábamos cerca del Wembley Stadium, lo podíamos ver desde el balcón del hotel, pero no, a ningún estadio deportivo fuimos. No, todo histórico y comercial. ¿Tuvieron contacto con chicos de la edad de ustedes durante esos días? Sí. Además del grupo nuestro de Bunge, iban personas de 2 institutos de Buenos Aires capital, de la Escuela Saint Charles y del Instituto Cardoso. Entre nosotros y ellos, bueno, llegamos a 22 personas, junto con 2 profesores también, de ahí de capital. Y Manuel, ¿y con chicos de nacionalidad inglesa tuvieron algún contacto o fue nada más que lo que estaba organizado para ustedes? No, inglesa no, porque ese hotel generalmente es de estudio, por ahí podía llegar a encontrar chicos ingleses en el lobby haciendo tareas para la escuela, pero generalmente encontraba de otras nacionalidades. Y, por ejemplo, que eso que te decía yo de ir a la habitación y dormir, a eso de 10, 11, de vez en cuando íbamos a un piso, que era donde se cenaba, que ahí se podía estar un rato, que no teníamos permitido. Y ahí siempre nos encontrábamos con unos chicos italianos, que nos hicimos muy amigos, pero también había de Japón, de Francia, no me acuerdo dónde más había. De todo el mundo, Sí. era un hotel para extranjeros particularmente, no iba a encontrar ingleses. Estadounidenses por ahí sí, pero ingleses no, todo un hotel para estudiantes extranjeros. Ustedes dos conocen la capital, saben lo que es Buenos Aires. Si tuviera que decir algo que sea muy, muy distinto, lo que vieron en Londres. Que sería muy distinto.
Bueno, La seguridad. los cambios de mano eh, estaban todos ahí a la izquierda, nosotros los veíamos los conductores y bueno, imaginábamos cómo sería si manejamos nosotros y nos tentamos un buen rato. Eso, mucha seguridad, mucho respeto por el transeúnte. Había sitios en toda la ciudad que tenían como una señal que indicaba que había un paso para peatones, que era obligatorio que el conductor que viene en un vehículo tiene que frenar sí o sí para dejar pasar al que viene a pie. En eso vi, de mi punto de vista, mucho respeto hacia cualquier peatón a pie. Eh, Nada, muy alta la gama de autos. Ni un Renault 12 vimos. Eran todos Porsche, Audi, Ferrari, Lamborghini, BMW, pero no. Muy, muy bien se nota que se ya con ver las calles. ¿Anduvieron recorriendo la parte de los alrededores de Londres o siempre estuvieron en la parte centro? Y no, sí, fue siempre el centro, excepto cuando fuimos a Oxford, que eso sí, es a las afueras de la ciudad. Pero siempre fue el centro, más que nada. Cuando hablas de Oxford, alguien se debe imaginar una gran universidad. ¿Estuvieron, conocieron? Sí, era un viaje semanal, lo hicimos el domingo de la semana del medio. Sí, fuimos a Oxford vía tren, salimos de Paddington, bueno, llegamos a la estación de Oxford. Ya cuando salimos, bueno, se veían todos los edificios gigantes, todo el estilo gótico, con todas las estatuas esas. Ya de ahí quedamos impresionados con todas esas estatuas. Nada, fuimos primero a una cárcel que ya Oxford data de los tiempos del siglo XI. Había venido William el Conquistador, si me acuerdo el nombre, de Francia. Había construido una prisión ahí en Oxford para demostrar su poder. Esa fue la cárcel, que hoy es un hotel, particularmente. Y ya de ahí retornamos a las calles de Oxford, que son muy truncadas, y fuimos ya todo lo que es universidad. Y era grande la universidad. Es la más antigua de Inglaterra, una de las más antiguas del mundo. Nada, edificio por todos lados de una misma universidad. A la vez había, ponerle campus, que tenían chispa entre sí. Veía estudiantes continuamente. Nada, eso, vida estudiantil, antigüedad, edificios muy predominantes, muy, ¿cómo decir?, prepotentes. Nada, era muy bello. A la vez ahí grabaron Harry Potter. Había un ladrillo famoso en el que la autora se inspiró para hacer la cicatriz de Harry Potter. Lugares donde grabaron. Y eso, entre tantas cosas más. Y Manuel, ¿y habrán traído ropa? ¿Se habrán querido comprar algún souvenir? ¿Era muy distinto la cotización? Sí, la economía es totalmente diferente. Teniendo en cuenta, obviamente, que ya de por sí las cosas salen menos, pero por el precio de la moneda, sino que vos podías llegar a encontrar tazas de té a £1, que sería una moneda nada más. Podías llegar a encontrar remeras a 2 o 3. Las cosas eran, con los números que vemos en Argentina, eran muy pocos, era como sorprendente, pero quizás si vos le preguntás a un oriundo de ahí, te decían que era muy caro, pero la cotización es muy diferente. Me imagino que también habrán estado presentes en algún determinado lugar de estudios. Bueno, sí. A la mañana, todos los días, desde 9 a 12, teníamos que cursar inglés general en estudio británico de estudio, creo, en Hampstead. Sería como una escuela para extranjeros. Había tailandeses, chinos, israelíes, italianos, franceses. Veías gente y escuchabas dialectos de todos lados. Nada, teníamos, ya antes de ir allá, acá en Argentina, nos mandaban desde esa escuela un test para evaluar los niveles de inglés que tiene cada uno,
Y cuando llegamos allá a la escuela, en base al test ese, nos asignaban diferentes cursos. Y Manoli, ¿la diferencia en la pronunciación del idioma se hacía muy dura o más o menos entraban en poder hacerse entender? Sí, te das cuenta que el inglés que puedes llegar a estudiar acá, que es más de libro, obviamente, que hay una diferencia muy grande y que también yo generalmente suelo escuchar más el inglés estadounidense y cuando fui a Londres me di cuenta de que hay mucha diferencia entre el estadounidense y el británico. Pasamos a la música. ¿Qué escuchaban en esos días? ¿Qué escuchábamos? Nada, cuando estábamos en el hotel, nosotros teníamos un parlantito, bueno, poníamos música nuestra, digamos lo que No me digas que era cuarteto. Sí, cuarteto y cumbia, y rock de vez en cuando, rock nacional. Cuando llegamos allá, tipo, nos asignamos un tema, el tema que le daba sentido a nuestro viaje. Último tren a Londres, versión cuarteto. Viste que está la versión de disco, bueno, estaba la versión cuarteto, nos fascinó. Pero música, o sea, para cambiar y para conocer, no. Ustedes escucharon, a lo mejor decir, van por una determinada calle, ven un lugar donde se vende música y escucharon algo o no tuvieron esa oportunidad. Digo esto porque se deben estar preguntando qué están escuchando los ingleses, tanta diferencia con nosotros los argentinos, ¿no? No, los locales, fuimos, me acuerdo de un local de música que fuimos, pero era las bandas conocidas, los Rolling Stones, bandas americanas también, pero nada como muy local. O sea, en sí, obviamente los Rolling Stones son de ahí, pero quiero decir, por ejemplo, los Beatles también, pero nada más. Solamente las bandas muy conocidas que escuchás acá en todos lados eran ese tipo de bandas las que se escuchaban. Alguna vez hablando con gente que estuvo así en lugares especiales de Europa, dice que ellos respetan mucho la historia. Recién ustedes hablaban de los Rolling y los Beatles, que es prácticamente la historia de la música de los ingleses. ¿Observaron eso? Sí y no. Digamos que los lugares muy famosos se llenaba de gente y yo creo que de vez en cuando se podía ver algún local molesto. Por ejemplo, cuando fuimos a Abbey Road, viste la calle de los Beatles, la gente, ahí está el famoso paso ese que te dije que sí o sí tenés que frenar. Bueno, la gente estaba abarrotado de gente que pasaba, se sacaba la foto y siempre podía llegar a ver a un transeúnte en vehículo que tocaba bocina o directamente pasaba, no tenía en cuenta eso. Particularmente yo la que más recuerdo es la de Abbey Road. ¿Pudieron estar cerca o estar ahí en la vereda prácticamente del estudio de Abbey Road donde los Beatles hicieron algunas de sus canciones, voy a decir una antigüedad, de sus long play? Por ser el último día, no, directamente fuimos a Abbey Road al paso peatonal y nos sacamos la foto y seguimos para Notting Hill, pero a los estudios no fuimos. A través de las redes sociales hay una foto donde están cruzando tipo tapa Beatles de aquella época cuando eran los grandes reyes de la música. ¿Quiénes son los que están cruzando? Él, Valentino, Angelo, Gracino, Felipe Raveri y yo, nada más. Éramos nosotros cuatro que teníamos ganas, cuando vimos la calle ya dijimos, era un grupo de cuatro obviamente, como los Beatles, y ya decidimos que era nosotros cuatro o nosotros cuatro, era así o sí. Y ahí salimos a la calle y justamente pasó un auto que estábamos parados para sacar la foto y el auto siguió y se tuvo que correr Angelo porque si no lo iba a pisar. Siguió el auto y tuvimos que esperar a que pase y ahí pudo sacar la foto. Hablaba recién Imanol que decía nosotros cuatro, y eran los cuatro de Bunge y ¿quién más? Y Martina Sopi de Charlones. Éramos 5 de Bunge, ¿no? Imanol, Ángelo, Felipe, Martina y yo, para completar el grupo de Saint Lucy, digamos. Los más cercanos a nuestra localidad que estaban en el grupo, o eran todos de Buenos Aires. Todos de Buenos Aires, capital. Después de Argentina no fue nadie más. Se podía ver grupos que estaban antes o después. Podía llegar a encontrarte algunos de Santa Fe, también de Buenos Aires capital, pero particularmente de nuestro grupo de viaje éramos
Bunge y Buenos Aires capital. ¿Notaron alguna diferencia entre los chicos de la edad de ustedes y lo que veían, por ejemplo, no hablemos de otras nacionalidades, sino realmente de los ingleses, digo, en la vestimenta o algo que les haya llamado la atención? No sé si la vestimenta era parecida, pero más que nada en lo físico. Eran de cuerpos grandes, eran muy altos, pero vos le preguntabas si tenían nuestra edad y no se podía creer. Conceptualmente un italiano que era enorme, tenía mucho músculo, sería muy buen estado físico y que parecía muy grande, y cuando le preguntamos tenía 16 años, un año menos que yo, y yo no me podía creer, y no le creía, le decía que no le creía, que para mí no tenía esa edad. Pero el físico más que nada, la ropa, la moda es parecida. La pregunta para cualquiera de los dos, y mejor dicho, lo van a contestar los dos, a ver que a lo mejor pueden ser distintos gustos, a lo mejor pueden coincidir. Algo que realmente les haya llamado mucho la atención, como para que vuelvan acá a la Argentina, para que vuelvan a nuestro pueblo y digan, esto fue lo que más me impactó. Bueno, Inglaterra, sinceramente, desde mi punto de vista, me impactó todo. Dan ganas de vivir ahí. No solo por, digamos, por la situación económica, sino que una ciudad muy linda. Tiene construcciones llamativas por todos lados, es inmensa. Es Londres, es centro de cultura, de cultura, deporte, en todo el mundo. Lo que más me gustó, si tuviera que sacar algo sí o sí, la caminata por el Támesis a la noche. Justo estaba la luna, se veía el reflejo de la luna en el Támesis, con todos los edificios famosos que están ahí a la orilla del Támesis, la Catedral de San Pablo, el puente, el Millennium Bridge, el London Bridge, todo lo mejor, que los símbolos de Londres en el mundo, verlos de noche con todas las luces, el London Eye, fue lo que más me gustó y es la imagen que mejor guardada quedó en mi mente. ¿Coincidís, Manol, o querés agregarle algo? No, coincido totalmente que es una caminata que te deja deslumbrado. No fue un lugar específico, mi lugar favorito fue esa caminata, pero después el London Eye, la vuelta, cuando dimos las vueltas, eso también fue muy lindo. Que quizá me hubiera gustado hacerlo de noche, pero de día también fue muy lindo. Pero yo creo que elijo la caminata como lo que más me gustó de todo el viaje. Terminan el secundario, comienzan una carrera universitaria y están pensando de que me voy de la Argentina o me quedo, por todo lo que están contando de todo lo lindo que conocieron, ¿no? Dan ganas, sí. Lo que menos me gustó a la vez del viaje fue tener que comparar en los dos países. No sé, parte patria, parte progreso. Si sería un estudio de ciencia lo que yo elegiría, tipo medicina, creo que tengo que hay más oportunidades allá. Después, si algo en el ámbito jurídico y económico, elegiría quedarme acá, pero me está llamando mucho, a mí particularmente. Sí, es complicado, o sea, tener que elegir. A mí cuando estaba allá decía, me gustaría vivir acá, pero a la vez, claro, Argentina tiene una situación muy complicada, eso, bueno, ya lo sabemos todo, pero es un país hermoso. Pero no sé, voy a tener que ver dentro de unos años qué pensamiento tengo. El viaje, el avión. Nada, British Airways, vuelos muy tranquilos, fueron 13 horas, a la vuelta varió 45 minutos más, pero no, vuelo muy tranquilo, sin tormenta, turbulencia leve, mínima, muy tranquilo. Creo que en ambas situaciones llegamos con tiempo de sobra, muy atentos, el personal, el staff del avión, cómodo y confortable. ¿Volverían si le dijeran, no tenemos que ir dentro de 6 meses? ¿O ya dijeron, bueno, ya conocimos, ya es suficiente? Por volver, sí, pero eso pensé desde que llegué, pienso siempre lo mismo, que yo creo que con las amistades que hicimos de Buenos Aires y todo, me pone mal a veces cuando lo pienso, que es como no va a ser lo mismo. Más que nada
por la convivencia que era siempre estar juntos, reírnos un rato. Entonces, si yo, por ejemplo, voy solo con mi familia, no digo que vaya a ser malo, pero no va a ser lo mismo. Quizás sea mejor, no lo sé, pero igual sí, volvería, sin dudas. Les agradezco, chicos, a los dos que se hayan acercado a los estudios de Canal 2, de Cooperativo, aquí desde Emilio de Bunge, y que nos estén relatando una experiencia que seguramente los va a marcar por el resto de sus vidas. Sin duda, sin duda. Gracias a todos por contar esto. Muchas gracias y es una experiencia inolvidable, que con él, más que nada con él compartimos muchas risas, muchas, desde que nos fuimos hasta cuando llegamos a Bunge, porque en el camino también nos reímos. Es inexplicable e inolvidable.